Hola a todos y a todas. Hola, 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 hola. No vengas sola. Hola, hola, hola. Muchas gracias por escuchar un mes más nuestro podcast. Como sabéis, cada mes de este año 2023 estamos sacando un capítulo, concretamente el último día o alrededor del último día de cada mes, y solemos hablar de diferentes temas de interés desde el análisis y el cuestionamiento de algunas ideas aceptadas alrededor de estereotipos con los que convivimos. Eres mucho más, el podcast de Adabas Salamanca. El capítulo de julio, el capítulo de este mes, tiene por título No eres la culpa que sientes. Y como se puede intuir, vamos a conversar sobre la culpa, que está presente en muchas situaciones, pero nosotras vamos a hablar de la culpa que rodea las agresiones sexuales. La culpa es un tema que me parece realmente interesante de tratar porque creo que la culpa funciona desde hace siglos como mecanismo de control tanto de nuestro cuerpo como de nuestras mentes y sobre todo y de forma especial en el caso de las mujeres. Para hablar de la culpa, contamos con Elena, que es psicóloga y además presidenta de nuestra asociación. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, buenos días, Alba. Buenos días. Si te parece, antes de empezar con las preguntas, voy a como contextualizar un poco, hablar de algunos mitos y hacer un par de aclaraciones y luego ya pasamos con las preguntas. De acuerdo. Tenemos la idea de la violación por asalto de una persona que no conocemos, desconocida para la persona que va a sufrir la agresión, que le viola y que no la conoce. Sin embargo, la mayor parte de las agresiones sexuales suelen ser por personas, las personas que agreden por personas que son conocidas para la víctima. ¿Es así? Lo que nos estamos encontrando últimamente es, aparte de que la edad de la víctima ahora habitualmente suele ser de adultas jóvenes, entre los 18 y 25 años, el porcentaje mayor de víctimas que han acudido durante este año, y también menores de edad, entre 16 y 18, también hay un porcentaje significativo. Y sí que estamos viendo que muchas de esas agresiones sexuales tienen lugar por personas que son conocidas, personas muchas veces del entorno cercano, incluso amigos, o que ellas manifiestan que son gente ya de confianza, que han sido amigos de hace muchos años, o conocidos por distintos contextos en los que ellas se relacionan. Vale. Y luego otra idea que está como muy aceptado, sobre todo por el tema mediático, es el tema de la sumisión química. ¿Es representativo o es casos puntuales? Sí que está presente en muchas de las situaciones que hay. No tanto, no solo la sumisión química directa, es decir, que el agresor utilice una sustancia determinada que la introduzca de alguna manera en la bebida o lo que está consumiendo, sino también muchas veces está utilizando la sumisión química indirecta, es decir, el promover el abuso consciente por parte del agresor a la víctima, el abuso consciente del alcohol, para que en un momento determinado, cuando el agresor ya considera que la víctima está bajo el efecto ya total y absoluto del alcohol, pues comete la agresión. Y luego la última, no hay perfiles ni de víctimas ni de agresores. No nos encontramos un perfil determinado y concluyente, es eso lo que sí estamos viendo ahora, como digo, en cuanto a la edad. Y como decía, sí que en ese tramo de edad respecto a las víctimas y respecto a los agresores también se están situando en ese tramo de edad de adultos jóvenes, porque son en muchas ocasiones, como decimos eso, pues chicos con los que se relacionan las chicas habitualmente en esos contextos muchas veces de fiesta y suele también tener un poco ese perfil. Vale. Y luego, para aclarar que esta idea creo que tiene que vertebrar como todo el podcast que vamos a hacer, todo el capítulo, es que nunca, 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 nunca una víctima es culpable de la violencia que recibe. Nunca jamás. Nunca, jamás, jamás. Nunca, nunca, jamás, jamás, para siempre, siempre. Nunca, jamás, nunca, nunca, jamás, jamás. Nunca, 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 jamás. Nunca, jamás, Nunca, 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 jamás, 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 para siempre. Nunca una víctima puede ser culpable de la violencia porque nunca una víctima elige ser víctima. Vale. Evidentemente, el que decide cometer una agresión es el agresor. Y que la propia definición, ¿no? Es el que decide la conducta que va a poner en marcha. En este caso es agredir. La propia palabra dice agredir a la víctima. En este caso, pues a una chica que
está viviendo su vida tranquilamente, ¿no? Y esta persona pues decide agredir. Vale, y antes de pasar a preguntarte, ¿crees que se me olvida algún mito o alguna idea que pueda estar aceptada alrededor de las agresiones sexuales que pueda ser importante comentar? Hay un mito que creíamos como que estaba un poco más desterrado, pero que vemos que ahora vuelve a cobrar fuerza, que es el hecho de la influencia que puede tener la forma de vestir de la víctima, ¿no? Si está vestido con determinado tipo de ropa, que pueda la gente interpretar que bueno, pues pueda resultar más provocativa o que forma parte de provocar, que parecía como que eso estaba ya más superado, pero ahora volvemos a encontrarlo que muchas veces las víctimas te dicen que la sociedad, el entorno en el que se mueven, pues es algo que siguen puntualizando, que le siguen preguntando, que le siguen diciendo, ¿no? ¿Cómo ibas vestida? ¿Qué llevabas? ¿Qué? Sí. Sí. Y eso, claro, esa gestión de la culpa ahí en ese caso. Ahí es una de las variables que influye en que esa culpa aumente, ¿no? La respuesta social es muy importante y ahora lo comentaremos para cómo evidentemente va interpretando esa agresión también muchas veces la víctima de cara a la culpa y si las personas que te apoyan o de tu entorno o los distintos agentes sociales con los que te vas relacionando te vuelven a cuestionar o te empiezan ya preguntando por qué llevabas, qué ropa llevabas o ahora mismo está pasando mucho eso, ¿no? De preguntar, ¿consumiste alcohol? ¿No consumiste alcohol? ¿Qué cantidad de alcohol consumiste? O sea, si empieza un poco por ahí ya cuestionando la conducta de la víctima, evidentemente eso pues contribuye, ¿no? Vale, Una culpa mayor. más o menos estabas introduciendo un poco la primera pregunta, que Claro. era si la culpa aparece y cómo influye. O sea, ¿qué factores influyen? Claro, influye sobre todo lo que vemos, es, como digo muchas veces, no solamente el cuestionamiento personal que pueda tener la víctima ya acorde a sus valores, ¿no? En función de lo que ella crea que es una conducta que está bien o que está mal, porque incluso ella se puede ahora cuestionar personalmente, es que he consumido mucho alcohol y no tendría que haberlo hecho, porque puede que sea una conducta que no es adecuada, pero normalmente lo que más influye es esa respuesta social que encuentra sobre todo el entorno cercano. Y como decía también, la gente implicada se puede poner denuncia o va a un hospital y cómo reaccionen, pues eso, todas las personas de estos organismos también es muy significativo, ¿no? Lo primero, la gente cercana, la parte de si le creen o no le creen. Cuando ella dice, me ha ocurrido esto, no siempre hay una respuesta en ese sentido de, creo que si esta persona me está contando, esta mujer, esta chica, que ha sufrido una agresión, yo como persona de su entorno, que creo que no tendría por qué decirlo, pues creo, ¿no? Lo que ella me está diciendo muchas veces es cuestionada. Es cuestionada, sobre todo, además, cuando el agresor forma parte del círculo cercano, como decimos que está pasando en muchas ocasiones, del círculo cercano de la víctima y muchos de los amigos son también amigos o forman parte del círculo del agresor. Entonces, ahí sí que hay situaciones incluso de ataques a nivel, pues sí, nos encontramos, ¿no? Sobre todo en menores de edad, entre, como decía, entre 16 y 18 años, que puede el círculo de los del instituto y demás puede tener incluso un ataque directo, llamada mentirosa, lianta, tú lo que quieres es hacer esto, entonces si aparece ya ese ataque además directo, evidentemente la situación de culpa pues es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Luego, por eso también es muy importante, desde el punto de vista social, el foco, o sea, ¿dónde ponen el foco? ¿En la víctima o en el agresor? El foco, vuelvo a insistir, el que comete la agresión es el agresor, es el que en un momento determinado decide que puede tener esa conducta con una chica. Ella evidentemente no, en ningún momento quiere tener esa conducta ni decide. Pero si tú pones el foco a la víctima, pues lógicamente ahí también estás fomentando, ¿no? Que ella se sienta culpable porque estás poniendo foco en que tú has hecho algo malo para que esto haya podido ocurrir. Minimizar también en un momento determinado lo ocurrido, que también no lo encontramos a veces. Como que un poco el círculo minimiza, sobre todo en los casos donde las agresiones, donde hay tocamientos en situaciones públicas, tocamientos en situaciones, por ejemplo, en los medios de transporte, ese tipo de situaciones, como que muchas veces el entorno minimiza ese tipo de agresiones, pues bueno, fue algo puntual, no es para tanto. Y sobre todo, como decía, cómo le dan forma a lo ocurrido, cómo todo, porque además es que es importante todo este tipo de situación de reacción,
Bueno, que lo que estamos hablando en realidad muchas veces de lo que siempre se ha cometido, la victimización secundaria, ¿no? Que ocurre Sí. en este tipo de delitos. Pero claro, si todo esto, que todas estas variables que hemos dicho de respuesta social se juntan y muchas veces lo que conlleva es que la persona se calle, que la chica se calle la agresión, que no solo ya que no la denuncie, que ya es suficientemente importante, sino que en muchas ocasiones no la visibiliza ni siquiera para pedir apoyo psicológico, aunque lo necesite, porque lo que hacen es ocultarlo, porque no se ven apoyados por el entorno, porque le dan una lectura de, bueno, pues esto no será para tanto, yo me estoy maximizando, o como es algo que yo he hecho mal, pues no tengo que buscar, y entonces eso es un problema añadido, ¿no? En todo este tipo de situaciones. Pero, o sea que al final sí que debería haber como una conciencia social o una cierta sensibilización con este tipo de cuestiones, porque sí que al final lo que hacen es que construimos un discurso que afecta a la gestión de la culpa, afecta a la gestión de la agresión y afecta a la persona que por completo, a toda su vida. Habitualmente. Entonces, si tú le pudieses decir algo a alguien que nos esté escuchando de cómo gestionar si alguien te comenta o si incluso si tú lo has vivido, ¿qué les dirías? O sea, si tú eres como parte del entorno de una víctima de una agresión sexual, lo importante, evidentemente, para empezar es lo que estamos diciendo, no cuestionar lo que la víctima te está diciendo, porque es lo que además no nos podemos olvidar nunca. Una agresión sexual provoca un dolor inmenso en la persona que lo sufre, a todos los niveles. A nivel emocional, a nivel sentimental, eso a nivel de pensamiento también se desborda un poco todo el discurso interno, incluso que la persona tiene sobre sí misma, etcétera. Entonces, el estar ahí un poco ofreciendo de forma desinteresada esa ayuda y a lo que la persona pida, no ofrecer tampoco soluciones que creamos que pueden ser adecuadas, no ser prematuros, sino sobre todo es ofrecerte estar. Estoy refiriendo sobre todo más a los amigos o a la gente cercana en un momento determinado. Acompañarlas, ofrecerte acompañarlas si necesitan pues eso, algún recurso de ayuda o si tienen pues a formular denuncia o lo que sea, pero sobre todo estar disponibles para la víctima en ese sentido. Vale, y volviendo a la gestión de la culpa, claro que al final cada caso es de una manera, cada persona es de una manera, con lo cual la intervención pues tiene que estar un poco acorde a la persona que tienes delante. Pero más o menos, ¿cómo se podría trabajar o qué herramientas crees que podrían ser interesantes de desarrollar a la hora de afrontar pues eso, la culpa en el contexto de las agresiones sexuales? Claro, como decíamos, la culpa surge de esa creencia interna, ¿no? Que se relaciona con esa perspectiva personal, pero también con esa perspectiva relacional en un momento determinado. Todo lo que hay que trabajar es con esa creencia interna que llega a invadir a esa persona, llega a invadirle en todos los aspectos de su día a día, desde lo que es la situación en la que desenvuelve continuamente en conductas diarias de la vida cotidiana, invade todos los pensamientos, invade incluso la posibilidad de conciliar el sueño porque sigue siendo como un pensamiento recurrente en muchas ocasiones, ¿no? De qué hice, por qué lo hice, vuelvo a hacer. Entonces, lo que trabajamos es de construir esa narrativa de culpa. Se trabaja, por un lado, hay que trabajar un poco también con ellas esa aceptación de la agresión, porque como desgarra tanto el sentirse agredida, es una de las partes, ¿no? Es algo que ha ocurrido, es una experiencia muy, muy dura, complicada, que está produciendo un dolor tremendo, pero hay que enfrentarse, ¿no? Que esto es una situación que ha ocurrido, lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí, de esa situación, de esa vivencia propia de lo que hemos sufrido, ofrecerle también desde el punto de vista psicológico, lógicamente ahí es estar ahí, estamos aquí para poder ayudar a gestionar todo esto y a irlo trabajando de forma adecuada, ¿no? Entonces luego se empieza a buscar un poco el tomar conciencia de esa situación vivida y hacer un análisis lo más objetivo posible también incluso de las propias conductas que hubo en ese momento determinado, ¿no? Porque a veces cuando se puntualizan y cuando se ve de forma determinada qué es lo que hiciste o qué situación viviste, qué es lo que estabas haciendo, la persona se posiciona ante una realidad objetiva de lo que queremos, de que realmente mi conducta no estaba relacionada para nada en que alguien me pudiera agredir sexualmente. Yo estaba, por ejemplo, ¿no? Yo estaba tranquilamente hablando con una amiga, bebiendo una copa. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ese análisis de conducta es
es importante en un momento determinado pues, para reconstruir esa narrativa y para poder hacer esa lectura objetiva, ¿no? De lo que era la situación. Y a partir de ahí ir trabajando, bueno, pues esos pensamientos, esos sentimientos, esas situaciones que luego van unidas con otras narrativas personales y otras situaciones. Muchas veces también hay otras, bueno, pues experiencias vividas anteriores que pueden estar relacionadas con esto y hay que hacer un abordaje, como tú bien decías, muy individualizado con la persona determinada que estamos trabajando, es decir, con esa chica víctima en ese momento estamos trabajando. Y la gestión de la culpa es diferente cuando la agresión ha sido una agresión puntual, en contraposición a cuando ha sido una agresión o han sido varias agresiones o abusos durante la infancia, que han sido repetidos. Es que son ya situaciones diferentes. Estamos hablando sobre todo, pues bueno, las agresiones que están cometidas más de forma puntual. Si vamos ya a una situación de un abuso sexual infantil, ahí la situación de la culpa es muy variable, además a lo largo de la situación de abuso, porque la situación que planteas de abuso sexual en la infancia, que es continuado durante un periodo determinado, como decimos, la víctima durante ese periodo va también cambiando a nivel evolutivo, porque va creciendo, entre otras cosas, y ese nivel evolutivo pues, le lleva también a cambios a nivel cognitivo, a nivel emocional y demás, que van lógicamente influyendo también en cómo se va enfrentando esa situación de agresión y cómo va validando, cómo va interpretando, interiorizando la situación. Es diferente. Vale. Yo creo que está. No sé si me queda alguna pregunta. No, simplemente insistir en que cualquier chica que sea víctima, cualquier persona que ha sufrido una situación de una agresión sexual, que por favor que pida ayuda, que aquí en Adabas pues estamos precisamente bueno, pues a su disposición para ayudarle en esa situación, que sí que es importante pues eso, no quedarse con esa necesidad de poder sacar todo eso que le produce, ¿no? La agresión y que pida ayuda. Que romper el silencio básicamente y Importantísimo. empezar a dar pasos en la medida que Exactamente. considere. Ujú. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por Bueno. escucharnos. Muchas gracias por colaborar con nosotros con el podcast. Y nada, sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos